Hola, de nuevo estamos aquí, tercer video. Hoy vamos a hablar de qué es la programación orientada a objetos. Un panorama muy breve, muy resumido, pero que seguramente te dará una idea muy clara de qué es y en qué consiste. Lo primero que vamos a recordar es qué es programar. Programar es hacer que la tecnología haga algo por nosotros. Algo que normalmente podemos hacer, solo que la tecnología lo hace a una mayor velocidad, tiene mayor capacidad de almacenamiento y tiene una respuesta o una capacidad de respuesta bastante rápida. Pero si nos dan el tiempo, nosotros somos capaces de hacerlo. Si nos dan el tiempo. Requerimos tiempo y tal vez el mundo de hoy exige que las cosas se hagan más rápido de lo normal. O a lo mejor a eso nos hemos acostumbrado. Bien. Por lo tanto, programar es saber que aprovechamos la tecnología para que haga esas cosas por nosotros, bajo cierto enfoque. Uno de esos enfoques es la programación orientada a objetos, también conocida como POO. La POO, o programación orientada a objetos, parte de un elemento muy sencillo. Su eje central es el objeto. ¿Y qué es un objeto? Para ello, primero pensemos en la forma de describir la realidad, de representar la realidad. En la programación funcional se representa con funciones. En la programación imperativa se representa con variables. En la programación orientada a objetos se representa con objetos. Por lo tanto, nuestra primera pregunta será, ¿y qué es un objeto? Tomemos un ejemplo. Aquí tengo un lapicero. Esto es un objeto. Es un objeto. Lo podemos tocar, lo podemos sentir, lo podemos usar. ¿Qué características tiene este objeto llamado lapicero? Tiene un peso, tiene un tamaño, unas dimensiones, tiene una configuración, tiene una forma. En particular, este tiene un color de tinta. Tiene unas características que le son propias a un lapicero. Esas características en la programación orientada a objetos se conocen como atributos. Pero también tiene unos usos, porque este lapicero sirve para varias cosas. La primera, la elemental, sirve para escribir. Nosotros podemos escribir en él. Pero también sirve para señalar. También sirve para rascarnos. También sirve para lanzárselo a alguien y llamar su atención. También sirve para hacer un regalo. Y para muchas cosas más. Entonces, esos usos se conocen como métodos en la programación orientada a objetos. De forma que tenemos entonces que los objetos, que es todo aquello tangible o intangible que nos rodea, el ser humano ha sido capaz de describir lo intangible. Se describe la luz, pero no la podemos tocar. Podríamos nosotros arriesgarnos a describir, por ejemplo, un fantasma. ¿Cómo es un fantasma? No, yo me imagino que debe ser como una nubecita gris que se mueve. Podría describirse. Entonces, los objetos son todo aquello tangible o intangible que nos rodea. Bien. Y que está compuesto por unas características llamadas atributos y por unos usos llamados métodos. La unión entre los atributos y los métodos es lo que constituye un objeto. Así de simple. Esto significa entonces que la programación orientada a objetos intenta interpretar el mundo tal como es, y eso es cierto. Porque posiblemente el mundo no sea exactamente un mundo de variables como lo sugiere la programación imperativa. O posiblemente el mundo no sea un mundo de funciones como lo sugiere la programación funcional. Pero sí es un mundo de objetos, posiblemente. Y eso es tan cierto que esa es la razón por la cual en la actualidad la programación orientada a objetos ha ganado mucho espacio por encima de las otras formas de programación. Bien, pues de la mano de la programación orientada a objetos han llegado unos conceptos muy interesantes, muy sencillos y que pueden darte la capacidad de intentar entender un poco
en forma general en qué consiste esa programación. Los conceptos que han llegado de la mano de la programación orientada a objetos son los siguientes. Primero, la abstracción. La abstracción es la capacidad de convertir este objeto en una descripción de atributos y métodos. O sea, escribir, que en el fondo se convierte en describir este lapicero. Y no tendremos que tener el lapicero presente. Con que tengamos sus atributos y tengamos sus métodos, con eso ya sabemos que es un lapicero. ¿Qué objeto es? El objeto lapicero. De la misma manera, tenemos un segundo concepto, el concepto del encapsulamiento. Y el encapsulamiento es saber que ese conjunto de atributos y ese conjunto de métodos describen de manera perfecta a este objeto llamado lapicero. Y si fuera otro objeto, seguramente tendrá otros atributos, otros métodos. ¿Y es posible que algunos objetos compartan atributos o compartan métodos? Claro que sí, porque este lapicero sirve para rascarse, ¿cierto? Pero también sirven las uñas para rascarse y otras cosas podrían servir para rascarse. Comparten ese método. Este lapicero sirve para escribir, pero otras cosas también servirán para escribir. Un pedazo de carbón sirve para escribir. Entonces, dos objetos serán exactamente iguales solamente si todo el conjunto de sus atributos y todo el conjunto de sus métodos son exactamente iguales. De ahí viene otro concepto muy interesante llamado el polimorfismo. ¿Qué es el polimorfismo? El polimorfismo es, en su más simple esencia, la idea de que algo puede tener varias formas. Y para ello tenga en cuenta lo siguiente. ¿Qué pasa si este lapicero, en vez de tener tinta negra, tuviera tinta blanca? Y en vez de ser tan rígido como es, fuera un poco más flexible y se pudiera apretar. ¿Qué pasaría? Pues muy sencillo. Estaríamos hablando de un corrector que es como un lapicero con tinta blanca, ¿cierto? Y que tiene unas características similares, pero no exactamente iguales. Ese es el polimorfismo. Diferentes formas para un mismo objeto. Y entonces uno dice, o sea, que entonces podríamos pensar en un objeto lapicero general, claro, porque ya aquí tenemos dos expresiones de ese objeto con usos completamente diferentes. Características podrían ser similares. ¿Y qué pasa si este lapicero, en vez de tener plástico, estar hecho de plástico, su cobertura fuera de madera, y en vez de que tuviera tinta, tuviera más bien una línea de carbón o de grafito? ¿Qué sucedería? Pues muy sencillo, estaríamos hablando de un lápiz. Y este lápiz y este lapicero comparten muchas cosas, porque con esto también puedo explicar, también puedo señalar, también puedo rascarme y también puedo escribir. Lo mismo que con este. Pero algo los diferencia. Es más, mucho los diferencia. Y ese es entonces el concepto del polimorfismo. Diferentes formas para un mismo objeto. Y de allí viene ese concepto de la herencia, que la herencia es, por supuesto, algo mucho más elaborado, y es que este lapicero podríamos nosotros tener otros lapiceros. Podríamos nosotros pensar que si este lapicero, en vez de tener un cuerpo café, tuviera un cuerpo negro, que si en vez de tener este elemento, este sujetador, de esta forma lo tuviera de otra, pues estaríamos hablando de otro lapicero, ¿cierto? Que puede tener unas características similares, pero este es otro en esencia. Y entonces tenemos dos lapiceros. Posiblemente este haya copiado algo de este, pero tenga algunos cambios en sus atributos y posiblemente algunos cambios en sus métodos. Eso es la herencia. Y aquí podríamos decir entonces que este lápiz podría ser como un lapicero al que le falta tinta y tiene grafito en vez de tinta, al que le falta plástico y tiene madera en vez de plástico, y que tiene un borrador que no tiene lapicero. Bien, podríamos decir que este lápiz hereda sus características de un lapicero y por lo tanto ese es el concepto de la herencia. La misma herencia que sucede cuando
el niño tiene los ojos azules como los de su padre. Es la misma herencia, las mismas características. Bien. La modularidad es el conjunto de usos que pueden ser compartidos por diferentes objetos. Y la recolección de basura es saber que podemos describir todo lo que nosotros queramos describir con lo necesario, omitiendo lo no necesario. En esencia, la programación orientada a objetos busca describir el mundo a través de objetos. Y cada objeto lo describe a partir de sus atributos y de sus métodos. Y la interacción entre varios objetos, o sea, entre los atributos de un objeto y los atributos de otro objeto, o entre los métodos de un objeto y los métodos de otro objeto, eso es la programación orientada a objetos.